Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar hoy a estudiar el Salmo número 51. Es un salmo muy importante de los salmos de David y habla de una situación especial que David estaba viviendo. Así que yo los invito a que leamos los primeros 8 versículos de este salmo. Dice: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido». Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Todos nosotros conocemos al rey David y la importancia que tiene. Para los judíos, David es el hombre más importante del pasado, y para los lectores de la Biblia es uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento y uno de los personajes también más atractivos. David es el ungido de Dios para ser el rey que realmente lleve al pueblo a su apogeo. David es un campeón de Dios. Lo fue desde el principio con Goliat y lo sigue siendo durante toda su vida. Vivió en armonía y en comunión con Dios y siempre tuvo victorias. Pero en la vida de David se produjo una fisura en su fidelidad. Y nos detenemos en este salmo justamente porque habla de esa fisura que David tuvo en la fidelidad a Dios. David pecó y sufrió los efectos del pecado. Su vida no fue la misma luego de ese pecado. Pero este salmo nos da la clave de lo que tenemos que hacer en nuestra vida para no caer exactamente en lo mismo. En primer lugar, hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. David no era un novato. David era un hombre ya formado y que había experimentado realmente la relación con Dios. Pero la tentación es una constante. No interesa en qué momento estemos de nuestra evolución espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. No interesa cuáles son los ministerios que estamos llevando adelante. La tentación está en ese hermano nuevo que se sienta por primera vez tal vez en la iglesia y vive su encuentro con Cristo, y en el hombre ya experimentado que tal vez esté predicando y que tiene 50 o 60 años de transitar con el Señor. La tentación es una constante siempre en la vida cristiana. No hay momento en que podamos decir que no tengo un flanco débil, que no tengo tentaciones, que no tengo una tendencia hacia el mal, y siempre existe el peligro de ser seducido. Vivimos en una batalla espiritual. David sabía bien esto, pero tal vez en un momento de su vida, en un momento de debilidad, sintió que estaba inmunizado. Es decir, sintió que realmente no pasa nada, que yo puedo actuar y no pasa nada. Pero resulta que cayó en la tentación y entonces pasaron muchas cosas en su vida. El pecado no es un mal menor. Queremos a veces minimizarlo. Nosotros decimos, es una falta, es una debilidad. Sí, es una falta y es una debilidad. Nadie duda de que sea una falta y de que sea una debilidad. Son verdades esas, pero no es toda la verdad. David creía eso y tapó el asunto cometiendo un pecado mayor. Dijo, no pasa nada, pero pasó. El pecado de Adán y Eva hundió a toda la raza humana. El pecado de Acán, el hombre que estaba en la conquista luchando junto con Josué, motivó la derrota del pueblo. El pecado de Saúl
llevó al reino al desastre. Y el pecado de Moisés detuvo la obra de Dios por 40 años. No es cosa sencilla el tema del pecado y de la caída. Nadie puede prever los efectos devastadores del pecado. Nadie puede preverlos. Cuando pecamos se altera toda la vida. Afecta al intelecto. Vamos a volver después en esto, pero lo voy a enumerar. Afecta al intelecto. Mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, no me lo puedo sacar de la cabeza a pesar de que lo he tapado y todo. Está siempre delante. A pesar de que lo quiero echar, mi pecado está delante de mí. Si tenemos al Espíritu Santo, seguramente el Espíritu Santo va a concentrar nuestra mente en la corrupción y en lo que hemos hecho. El pecado afecta al alma. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Siente la perturbación del alma. Afecta al cuerpo. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, que el pecado nos afecta a todo nuestro ser, pero además afecta al espíritu. Y esto es lo más importante, porque nos quita el gozo de la salvación, nos quita el gozo de la fe, nos quita el gozo de la paz y el gozo de la esperanza. David dice en este salmo, vuélveme el gozo de tu salvación. Y dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti, porque no podía ni testificar, ni alabar, ni tenía paz interior. ¿Por qué sucede esto? Porque todo pecado es contra Dios. ¿Quién establece las normas? Dios establece las normas. Y si Dios ha establecido las normas, la transgresión del mandamiento tiene que ver directamente con Dios. Si no arreglamos el asunto con Dios, no podemos arreglar nada. David quiso arreglar el asunto abajo. Él urdió todo para que esto no se notara. Pero cuando queremos arreglar las cosas al margen de Dios, pasa lo de David, que caemos en un pozo de desesperación hasta que Dios nos pone frente a Él para que realmente volvamos en nosotros mismos, volvamos como el hijo pródigo, volvió en sí. Por eso Él no pecó contra Betsabé, no pecó contra Urías, eso es secundario, lo hizo. Pero el gran pecado de David es contra Dios. Este es el problema fundamental. Este es el problema que él tiene que arreglar. Su asunto con Dios. Las cosas no se terminan nunca si no arreglamos primero con el Señor, si no arreglamos con Él. Y es notable que Dios lo puso en aprieto durante bastante tiempo y él vivió esta agonía hasta que finalmente entendió que todo pecado es contra Dios. Y él llega a decir, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él entendió la importancia del pecado en ese momento. Porque él no dice, he pecado contra ti, contra los hombres, contra él dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Toma conciencia de lo que significa el pecado, que es levantarse contra una ley establecida por Dios. Cuando el hijo pródigo volvió, lo que le dijo al padre es, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese usted las dos cosas que dice, he pecado contra el cielo. Le está diciendo a su padre, en primer lugar, yo he pecado contra Dios. Y en segundo lugar, contra ti. Es decir, que entiende realmente lo que es el pecado. Que el pecado no es el asunto de lo que yo hice con mi padre, ni lo que hice con esta mujer, ni lo que hice con el general del ejército. El pecado es lo que yo he hecho
frente a Dios. Y la primera instancia que tengo que arreglar es con Dios. Por eso el Señor, con esa didáctica tan clara, cuando cuenta la parábola del hijo pródigo, comienza diciendo: he pecado contra el cielo. Tenía claro dónde estaba el pecado. Terminemos con la frase del apóstol Juan en su primera carta. Él dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Vamos a terminar hoy nuestras reflexiones en el Salmo 51, leyendo la parte final del Salmo, que va desde el versículo 10 en adelante. Allí David escribe así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo los daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo es el salmo del arrepentimiento de David, es el salmo que marca el camino de su reconciliación con Dios. David experimentó la devastación del pecado, la decadencia espiritual, el arrepentimiento, la confesión y la restauración. Todo ese camino hizo David. Pero quisiera destacar algo que sucede en ese camino y que es muy importante entenderlo desde nuestro lugar espiritual. Él destaca la obra del Espíritu Santo en todo esto. Él dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. El Espíritu Santo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tomaba un hombre y lo transformaba y lo utilizaba Dios. Ahora, había un momento en que ese hombre pecaba y ese pecado implicaba que Dios comenzara a alejarse y finalmente sacara el Espíritu Santo de él. Es lo que le sucedió a Sansón, por ejemplo. Cuando él llega a la etapa final de su vida, él dice, creyó que podía escapar como otras veces, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él, es decir, que el Señor lo había dejado. Lo mismo le sucede a Saúl. Saúl había tenido grandes victorias y había sido lleno del Espíritu Santo. Y sin embargo hay un momento en que peca y su tosudez hace que el Espíritu del Señor se aparte de él. Lo dice en 1 Samuel, en el capítulo 16, el versículo 14, que el Espíritu de Dios se apartó de él. David había experimentado la plenitud del Espíritu y seguramente conocía lo que había pasado con Saúl, su suegro, y seguramente conocía por la historia lo que había pasado con Samson. Y habiendo conocido todo esto, él teme que le suceda a él lo mismo. Y entonces él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él reconoce que la obra en el interior la hace el Espíritu Santo. Ahora, en esto nos diferenciamos nosotros, los cristianos, de la gente del Antiguo Testamento.
El Señor le dijo a los discípulos en el aposento alto que el Espíritu Santo estará con vosotros, está con vosotros y estará en vosotros. Con y en. Los está acompañando, pero va a llegar un momento que va a estar dentro de ustedes. Cuando el Señor resucitó, lo primero que le dice a los discípulos es: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo está ahora en nosotros. Es el sello, las arras de nuestra herencia. Está permanentemente en nosotros, no se va. Es la marca de que somos de Cristo. Es la marca de que hemos nacido de nuevo. Es la marca de que estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Pero el Espíritu Santo tiene que llenar nuestra vida y tiene que guiarnos, pero muchas veces está apagado porque no queremos escucharlo, o está entristecido porque hacemos lo que no debemos. Cuando el Espíritu Santo se apaga, o cuando el Espíritu Santo se contrista, cuando yo estoy manteniendo una conducta que no honra al Señor, o cuando escucho la voz del Espíritu Santo, lo apago, no lo quiero escuchar más, empieza la vida a ser una vida penosa. Estamos quejosos contra nosotros mismos, contra los hermanos, contra el Señor, contra la vida. Estamos abatidos, sin fuerza espiritual, sin ganas de hacer la obra del Señor. Estamos propensos al pecado. ¿Por qué? Porque estamos apagando al Espíritu, no lo estamos escuchando, porque estamos proclives a hacer aquello que entristece al Espíritu Santo. Cuando Tomás se separa de los otros discípulos, pierde el gozo de la salvación. Pierde el gozo de ver al Señor resucitado. El único camino de recuperación es analizar nuestra propia vida. Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que está pidiendo David en el Salmo 51, el perdón de los pecados y la limpieza de toda maldad. Recuperamos el gozo cuando volvemos a oír la voz del Espíritu Santo y cuando confesamos nuestros pecados. Las dos cosas. Confesar el pecado delante de Dios y oír la voz del Espíritu Santo para dónde está llevando nuestras vidas. Y el resultado aparece en este salmo. Vamos a servir eficazmente al Señor cuando sucede esto. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a tener una alabanza genuina. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, abre mis labios. Es decir, la alabanza puede falsificarse fácilmente. Uno está cantando, alabando, incluso haciendo gestos, pero esto no significa que estemos realmente alabando al Señor. Alabamos al Señor cuando el corazón está rebosante y ese corazón rebosante habla porque no puede callar, porque lo tiene dentro, porque está expresando lo que nos está pasando. Allí aparece la verdadera alabanza. La verdadera alabanza es la obra del Espíritu Santo que emerge a los labios en agradecimiento al Señor. Se puede fabricar esto, se pueden fabricar incluso climas de alabanza, pero no sirven para nada. No sirven para nada porque no son genuinos. Y lo que sucede cuando estamos en comunión con Dios es que la alabanza se transforma en algo genuino, no falsificado. Y tenemos discernimiento espiritual. ¿Por qué? David miraba y decía: no es el sacrificio simplemente. Yo daría todos los holocaustos, los ritos los cumpliría todos para sacarme esto. Pero lo que tengo que presentar delante de Dios no es muchos ritos, sino tengo que presentar el corazón quebrantado para que Dios realmente obre en mi vida. Mis hermanos, si necesitamos vivificación espiritual, confesemos y digamos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si necesitamos que el Espíritu Santo actúe plenamente en nosotros, pidamos al Señor: vuélveme al gozo de la salvación
y espíritu noble me sustente. Si queremos hacer un servicio efectivo que tenga frutos, entonces prometamos al Señor: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y la palabra llegará con el poder del Espíritu Santo. Y si queremos tener una alabanza genuina, tenemos que decir: Señor, abre mis labios y publicaré tus alabanzas. Que el Señor nos bendiga para que, sea cual sea nuestro estado espiritual, este Salmo 51 nos sirva para rectificar nuestros caminos y para encauzarnos en la senda del Señor. No es cualquier hombre el que escribe este salmo. Es el rey David, un hombre que había experimentado la potencia de Dios en su vida y que cayó estrepitosamente, y que nos deja en este salmo el camino de la restauración. Que Dios restaure nuestra vida y podamos vivir siempre en comunión con Él.